Seguimos acá en Turno Tarde. Pasadas las 16 horas estamos en compañía del doctor Carlos Morínigo. Lo recuerdan, fue ministro de Salud, pero también es un respetado neumólogo. Él está como médico en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el INERAM, y le convocamos para que dé una serie de explicaciones y consejos sobre lo que tiene que ver al coronavirus. Doctor, me dijeron que me calle más y que usted desarrolle, digamos, los consejitos, sobre todo lo que la gente tiene que tener en cuenta. Sí, así mismo, muchas gracias por la invitación. En realidad estamos acá para explicarle a la gente cuáles son las medidas que tienen que tener en base a todo el conocimiento que hoy en día estamos teniendo sobre el coronavirus. Y en eso tenemos en esta placa que estamos viendo que la forma principal de transmisión del coronavirus es por contacto. O sea, la persona que está enferma, que está con los síntomas, ahí vamos a entrar a discutir si en el periodo de incubación también se puede contagiar. Sí se puede contagiar en el periodo de incubación, pero en menor cuantía que cuando uno está con los síntomas, por ejemplo, tos, expectoración o de repente el estornudo, cuando tenemos rinorrea, ahí hay mayor cantidad de virus. Y esas secreciones que salen en la boca, que entran en contacto con la persona sana, son la fuente de infección. Entonces, debido a eso tenemos esta placa donde vemos cuáles son las principales medidas que tenemos que tener para evitar enfermarnos. Vemos la primera medida, que es la principal y más importante, que es el lavado de manos. El lavado de manos en los distintos momentos de las situaciones cotidianas que pasamos. Antes de salir de nuestras casas, cuando llegamos a nuestros lugares de trabajo, cuando vamos a salir al exterior o volvemos del exterior, antes de comer y al salir del baño, cuando vamos a hacer nuestras necesidades, son importantísimos el lavado de manos. La forma de lavado de manos tiene su forma. Las guías dicen por lo menos debe durar 20 segundos o más. Tiene su forma de frotarse las manos, la palma, la parte dorsal de las manos, entre los dedos, los pulgares de esta forma y de esta forma las uñas. ¿Está? Y una vez que uno hace eso, se moja nuevamente y se quita el jabón con un papel, se seca las manos y con el mismo papel cierra la canilla y está limpia la mano. Eso, doctor, porque están diciendo que me lavo las manos y el grifo se ensucia. O sea, exactamente. Es muy importante saber que en estos casos es de extrema necesidad tener un papel, porque a veces nos secamos con la misma toalla que otro se secó, que tocó la canilla. Entonces son pequeños tips que hay que tener en cuenta. Luego del lavado de manos, lo más importante seguidamente es tratar de no tocarse la cara con las manos sucias. Siempre mantener las manos por debajo del nivel de los pechos. De esta forma, tratar de evitar tocarse. Si hay una extrema necesidad de tocarse, hay que lavarse las manos y luego tocarse la cara. Eso es muy importante, con un pañuelito o algo así desechable. Entonces, el siguiente, si nosotros podemos pasar por favor a la siguiente diapositiva, vemos cómo se lavan las manos, los tiempos que tenemos para lavar las manos que acabamos de explicar. Y en la siguiente placa vamos a ver qué función cumple el alcohol en gel. El alcohol en gel desinfecta las manos, pero no es agarrar y ponerse el alcohol gel y hacer un momentito así y terminó. Así no. Tiene el mismo proceso que el lavado de manos. ¿Cómo? Uno coloca en la palma de la mano, se frota las palmas, se frota el dorso, entre los dedos, entre el dedo pulgar y de esta forma, la misma forma que el lavado de manos por 20 segundos y ahí tiene la mano desinfectada. Si no lo hace así, no sirve de absolutamente nada el alcohol en gel. O sea, ese de 10 segundos que hacemos alcohol no sirve, tiene que ser de la misma forma como uno se lava las manos. Una vez que las manos estén limpias, ya puedo hacer mis actividades cotidianas. Si vemos la segunda placa, que es muy importante también, ¿quiénes son las personas que tienen que utilizar el tapabocas? Las personas que tienen que utilizar el tapabocas son las que tienen síntomas respiratorios y que tienen fiebre, las que tienen tos, las que están estornudando, las que tienen secreción nasal, porque impide con el tapabocas, esta barrera mecánica del tapabocas impide que ese virus se disemine en el medio ambiente y entre en contacto con nosotros. De ahí también la importancia de mantener este distanciamiento social de 1 metro, porque yo con la saliva estoy expeliendo también el virus. Entonces el tapaboca, para que la gente comprenda, debe utilizar la gente que está enferma, no así la gente sana. Muy importante. Si pasamos a la siguiente diapositiva, vamos a ver algo bastante interesante. Esta es
el barbijo quirúrgico que deben utilizar es el sencillo. No hace falta, si es que no soy personal de salud, el N95, que es el respirador ya especial. Con esto, la persona que está enferma ya es suficiente. La mascarilla común estamos hablando. La mascarilla común, sí. La sencilla. La sencilla. Si pasamos a la siguiente diapositiva, vamos a ver algo muy importante e interesante. Este gráfico nos muestra cuánto tiempo vive el virus en las superficies. Fíjense. En los plásticos 5 días, en el aluminio de 2 a 8 horas, en los guantes quirúrgicos dura hasta 8 horas. 8 horas. Y por eso es importante recalcar, cuando vemos gente que utiliza el guante, utiliza como si tiene una sensación de seguridad. Ese guante que tiene puesto y está tocando las distintas superficies, si es que no lo lava o no se quita en tiempo, está contaminando todas las superficies. Es mejor que yo me lave las manos antes que me ponga guante. ¿Quién se tiene que poner guante? Los profesionales de salud que van a tomar o van a tocar algún instrumento que esté contaminado en el hospital, y eso ya se desecha automáticamente. Ahora vemos gente que se pasea por la calle con sus guantes correspondientes. Yo estaba viendo en el colectivo una chica que tenía el guante y estaba manipulando su celular, por ejemplo. Eso no es necesario. Ella lo que debe hacer es lavarse las manos, limpiar el celular con una solución alcohólica al 70%, limpiar bien, eso por lo menos la frecuencia que uno va tocando, debe limpiar por lo menos 2 o 3 veces al día el celular y lavarse las manos. La solución no es el guante inclusive a veces es más contaminante que el tener las manos descubiertas y olvidarnos de lavarnos las manos. Me estaba diciendo que incluso corres el riesgo de que con el guante puesto podés tocarte, rascarte la cara, esparcir una probable infección. Totalmente. Aquí es mantener las manos limpias. Los guantes no deben utilizar si es que no se van a lavar las manos, o sea, no tiene sentido. Entonces, evitar esos gastos superfluos. Y vemos cómo la cantidad de tiempo que vive el virus sobre la superficie. Estoy tocando la cara. No me vaya a retar. No, esto nos lleva a nosotros a inferir y sobre todo recomendar a la gente que debe limpiar sus entornos. Los entornos deben ser limpios y deben ser utilizadas soluciones correctas que desinfectan y matan estas partículas virales. Doctor, sí, discúlpame que te corte la inspiración un ratito. Para resaltar el tiempo que dura. Sí, importante. En las partes metálicas duran 48 horas, en la madera dura hasta 4 días, en los vidrios dura hasta 4 días. Esto tenemos que traspolar en el papel 4 a 5 días. Esto tenemos que traspolar a nuestras condiciones de nuestro domicilio o de repente a esas personas que tienen un vidrio que les separa de la otra persona. Esos vidrios están contaminados. Esos deben ser limpiados o por lo menos 3 veces al día con soluciones de hipoclorito de sodio o lavandina. Sí. Es más fácil que la gente entienda con lavandina, con la dilución correcta para que estos virus no estén permaneciendo ahí, alguien venga y toque y de repente se pueda inocular o infectar con el virus. Otra cosa importante, no menor, es que los ambientes donde nosotros nos vamos a desenvolver deben estar limpios. Y eso yo soluciono con la limpieza, con un paño o con un papel que tenga hipoclorito de sodio o lavandina y limpio la superficie para mantener siempre limpio el ambiente donde yo me desenvuelvo. Eso es primordial. Doctor, el tiempo que tiene que estar impregnada la superficie, el objeto de lavandina, ¿en cuánto? Muy importante, dos cosas. Primero, la mezcla de agua y lavandina se debe hacer con agua fría, no con agua caliente. Siempre debe, porque el agua caliente es inactiva, tiene que ser agua fría y se hace la mezcla de esa forma. Y la forma de limpiar se debe dejar reposar por lo menos 5 minutos para que eso actúe. Otra forma de limpiar también es con el alcohol al 70% o más. Entonces con el alcohol también puedo limpiar y dejar que se seque y esa forma de limpiar y desinfectar el medio ambiente donde yo me desenvuelvo. Importante la mezcla, importante el tiempo también que decía, doctor. Así ¿Alguna otra recomendación que nos... Podemos pasar a la siguiente y vamos a ver la dilución correcta que esto el Ministerio de Salud en su protocolo muestra. Generalmente nosotros tenemos la concentración de 8% en el país y eso se diluye en 875 ml de agua y tenemos 1 litro de solución que nos sirve ya para la limpieza de los distintos lugares del hogar. Entonces son diluciones fáciles de entender.
Perfecto, doctor. Y lo que tiene que ver también, estamos hablando del tema de los cuidados que tenemos que tener con nuestros utensilios personales. Claro. Una persona que está con cuadro respiratorio, que está con sospecha, debe tener su propio utensilio personal. No puede estar compartiendo los cubiertos. ¿Qué significa compartir cubiertos? Significa que yo de mi cuchara te doy a vos. No significa el hecho que yo lleve a lavar ese y tenga que identificar cuál es. No. Yo puedo lavar ese bien lavado con lavandina y otra persona puede usar, porque eso mata el virus. Pero se recomienda que solamente utilice esa persona su utensilio cuando está comiendo. La misma cosa, estas personas que van a estar en aislamiento, que solamente estarán preguntándose, yo llego al extranjero y cómo tengo que hacer en mi casa, pues una pregunta muy importante, pues ya están en cuarentena, me toca aislar. Deben ingresar a su domicilio sin tratar de abrazarse, de saludar a nadie con besos, eso ya no se hace más hoy en día, y deben permanecer en su espacio que va a estar determinado, su pieza o en el baño correspondiente que va a utilizar. Se debe limpiar 1 o 2 veces al día con estas soluciones que acabamos de decir. No tratar de compartir los utensilios, como dijimos, y mantener la distancia de 1 metro entre persona y persona hasta que cumpla los 14 días y esté libre de enfermedad. Esa cuestión de las gárgaras y demás preparativos que se hacen, digamos, teniendo en cuenta que el virus, usted decía, está también en las fosas nasales, lo que es acá la parte de la garganta, la tráquea. A ver, todas las gárgaras con estas soluciones que son dentales y todo eso, el que puede realizarlas las tiene que hacer. Pero volvemos a repetir, la forma que más tenemos nosotros de poder contagiarnos si no nos lavamos las manos y nos inoculamos el virus. Ahí no hay quien te salve si yo no me lavo las manos y me inoculo en el ojo. ¿Entienden? Porque eso es lo más importante. Yo puedo hacer las gárgaras para mantener limpia mi boca, pero si mis manos están sucias y yo llevo mi mano a la boca, me enfermo. Importante eso. Y volver a insistir, doctor, el tema de los síntomas. No sé si nos saltamos esta parte. Yo me meto nomás porque los síntomas estaban al principio, donde generalmente el coronavirus comienza con una sensación febril, dolores musculares, fatiga y aparece la tos seca. Una tos seca que son los principales signos de alarma que tenemos que tener cuando empeora o cuando se quiere complicar la enfermedad, cuando aparece dificultad respiratoria. El punto de inflexión o el marcador de una patología que se está complicando, como el coronavirus, por ejemplo, es cuando empieza a haber dificultad respiratoria en el paciente. Esa es la parte ya grave o crítica que requiere internación. Exactamente. El paciente en ese momento es un paciente que debe ser internado y controlado directamente. Más todavía si es un paciente en la franja de vulnerabilidad, que son los adultos mayores a partir de 60 años que tienen comorbilidades como hipertensión, diabetes o insuficiencia cardíaca, son los pacientes que debemos cuidarles más, y también nuestros niños. Queremos decirle a todas esas personas que por ahí tienen alguna duda con respecto a lo que está, o quiere saber más con respecto a la explicación del doctor, que puede escribir a nuestro WhatsApp 0981-169-744. Escríbanos, por favor. Doctor, otra consulta. Escuchábamos recién lo que decían acerca de que este paciente índice, el primer paciente, estaría siendo dado de alta. Ahora bien, se desconoce los efectos que todavía pudo haber generado o puede seguir generando el coronavirus en su cuerpo, más que tenga el alta. O sea, ¿cómo se maneja eso? Hoy, por darte un ejemplo, hoy el director general de la Organización Mundial de la Salud, el doctor Adam Tremos, ha dictaminado de que el control después de los síntomas, aparentemente 15 días después de los síntomas, el paciente puede transmitir todavía el coronavirus. Entonces, en base a todas estas recomendaciones científicas, este paciente que está dado de alta probablemente ha cumplido los 14, 15 días y está libre de enfermedad. De todas maneras, este paciente debe continuar con las medidas higiénicas correspondientes de no estar compartiendo nada, de la distancia social de 1 metro, debe continuar este paciente. Ya no así utilizar tapaboca porque él ya no está con tos ni nada por el estilo, pero sí por seguridad debe mantener eso. El tema de los 15 o 14 días que se preconiza al inicio de los síntomas se sigue manteniendo y hay que cumplir. Hay que cumplir. Doctor, queremos repetir el tema de las edades con respecto al riesgo, los extremos de la vida, que creo también tenemos el detalle acerca de cómo puede afectar el virus a la gente de tercera edad como a los pequeños. Sí, no sé si enviamos un poco más para atrás, aquí vemos cómo en este gráfico que fue un artículo de los médicos chinos de Wuhan, vemos cómo las edades de 80 años para adelante
fueron las que más muerte tuvieron en porcentaje. El 14% falleció por causa de la enfermedad. Y vemos que de los 60 años para arriba empiezan a subir los porcentajes. Entonces, con este estudio nosotros vemos que la vulnerabilidad es mayor a partir de los 60 años. Así como tenemos el otro lado, en donde vemos que de 0 años a 9 años no hay fatalidades. Pero eso no significa que los niños no puedan enfermar y que no sean transmisores de la enfermedad. A los que debemos cuidar son a los adultos mayores y a los niños siempre. Son nuestros grupos vulnerables. Es importante el tema de que los asintomáticos también pueden transmitir la enfermedad. Exactamente. Acuérdense que la transmisión se puede dar en el periodo de incubación, cierto, en menor cuantía que cuando uno está con síntomas, debido a que los virus todavía no están, digamos, infectando todas las células, sino que en menor cuantía y la transmisión puede ser menor, pero se puede producir, relatan los estudios. En cambio, cuando hay el periodo sintomático, cuando empiezo con la tos, fiebre, ya hay una alta carga viral y es mayor la transmisión. Entonces, esos son los recados que tenemos que conocer para evitar infectarnos. Doctor, me dicen que la gente está pidiendo si podemos volver a mostrar esta placa, que tiene que ver con los porcentajes de las cantidades a la hora de hacer las mezclas. No sé si puntualmente la gente está queriendo volver a que usted explique detenidamente este punto en particular. Nosotros en el Paraguay, si ustedes van y compran de las casas comerciales, deben fijarse la concentración de la lavandina o del hipoclorito, que generalmente en nuestro país la concentración es del 8%, ¿sí? La solución que necesitamos para desinfectar, para limpiar, es al 1%. Mucho menos. Mucho menos. Entonces, esa solución del 8% se diluye en agua para disminuir el porcentaje de concentración hasta llegar al 1%. Entonces, aquí está la tabla donde muestra cuál es el porcentaje de agua, que es el diluyente, que va a hacer que esa concentración de 8 baje a 1%, que es el que yo voy a utilizar para limpiar. Entonces tenemos de 1 litro, de 5 litros, de 10 litros, dependiendo de qué menester yo le voy a dar a esa solución. Si voy a limpiar toda mi casa, voy a utilizar la dilución de 10 litros, voy a preparar un balde de 10 litros y lo hago con 1 litro de lavandina. 1 litro de lavandina. Cuenta? Entonces, podemos decir, para 5 litros tenemos 500 a 600 ml aproximadamente de lavandina para 5 litros. Para 10 litros tenemos casi 1,5 litros de lavandina, que va a ser la dilución completa, correcta para hacer la limpieza y desinfección. Muy fácil, podemos redondear los números con tal de que no baje esta dilución. Puede tener un poco más, que no va a causar nada. Otra pregunta que está llegando, que dicen es, y que también le habíamos preguntado ya en la charla que dio, es una persona curada o dada de alta que desarrolló los síntomas característicos del coronavirus, ¿queda inmune a la enfermedad o no? Hasta hoy en día hay reportes de que quedan con una inmunidad, pero los últimos estudios están demostrando que parece que hay una reinfección, pero no sabemos aún. Como la gente debe manejar es que es una enfermedad nueva que está en estudio y probablemente vamos a tener, después de toda esta lluvión de pacientes que tenemos, y los investigadores están a full tratando de conseguir la vacuna, y en base a los casos clínicos que van teniendo, porque hay varios casos que aparecen otra vez con una infección tipo viral, que están viendo ellos si es el corona otra vez o si es otro virus. Acordémonos que hoy salió en China que la gripe aviar otra vez han captado casos de gripe H1N1 otra vez en China. Entonces no sabemos si es otro virus o el corona. Entonces vamos a darle tiempo a los investigadores, a los científicos, que vayan determinando en qué condiciones o cómo se maneja este virus. Otra pregunta que dicen está llegando es, ¿qué hacer con los desechos utilizados por las personas infectadas con COVID-19 o con otra enfermedad? ¿Cómo disponer finalmente? Tenemos que separar en dos situaciones o escenarios. La disposición final de las ropas utilizadas en los hospitales y en las casas, ¿sí? Vamos a situarnos en las casas. En la casa. En la casa, si yo estoy en aislamiento, lógicamente, si yo voy a desechar mi ropa o voy a lavar, tengo que lavarla en forma individual, ¿sí? Debo enviar, el tratamiento es el mismo. Cuando yo toco eso, tratar de después lavarme las manos. Puedo lavar en forma separada mi ropa, que eso no con agua caliente ni nada. No, tiene que lavarse con jabón y todo lo demás, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante. Que la gente que está aislada debe manejar su ropa ella misma y debe lavarse las manos, porque
así como habíamos dicho al principio, es por contacto. Las secreciones en la ropa pueden vivir horas inclusive, entonces por eso el cuidado de no tocar y después tocarse otra vez la cara, ¿verdad? Esos son los principales cuidados. Y hay un problema, se habla del aislamiento social, el aislamiento en la casa, pero la pregunta es, ¿qué hacer cuando una familia es numerosa, claro, hay un infectado, hay un solo baño, probablemente los dormitorios sean compartidos? Entonces, ¿qué medidas se pueden adoptar? ¿Qué solución se da? Totalmente. Acá en nuestro país no podemos comparar con otros países. El aislamiento que te habla en otros países es que igual tenés una pieza y tenés tu baño. ¿Cuánta gente aquí tiene su pieza y su baño propio? Muy pocas personas. Entonces, generalmente vivimos, los hermanos dormimos en una pieza y tenemos el mismo baño, o papá y mamá, o a veces todos juntos en una pieza. Es una situación extremadamente difícil en la cual la educación en la familia es primordial. Si una persona está en cuarentena o está en proceso de control los 14 días, volvemos a repetir, el lavado de manos es indispensable. Si está con síntomas respiratorios, tosiendo, tiene que ponerse tapaboca, mantener la distancia de 1 metro. Si tenemos las camas, tienen que estar separadas a 1 metro, ¿sí? No deben dormir juntos. Debe tener su cama, debe aislarse a más de 1 metro de distancia. El baño, cuando utiliza el paciente, debe ser limpiado con soluciones de lavandina. Y nada más, son las medidas higiénicas que generalmente tenemos que tener, no más luego. Pero en estas situaciones donde hay una enfermedad contagiosa y que tiene mucha virulencia, le llamamos nosotros, se contagia muy fácilmente, debemos extremar esos recursos. Doctor, usted es especialista, está siguiendo de cerca todo lo que tiene que ver con esta pandemia. En varias oportunidades escuché de otros colegas decir que hasta hace 2 semanas atrás decían, pero la influenza mata más que el coronavirus. Hay otras enfermedades que matan más que el coronavirus. En estos últimos días escuché lo contrario. ¿La situación cambió? ¿Se volvió mucho más grave? ¿O había sido yo entendí mal o los medios entendimos mal? A ver, como es una enfermedad que es nueva y está en proceso de diseminación por todo el mundo, los datos estadísticos van cambiando, epidemiológicos van cambiando a medida que avanza. Imagínate que en 3 meses esto se declaró una pandemia. En 3 meses tenemos una pandemia mundial de este virus. Entonces no es un tema menor. Es cierto que hay otros virus y otras bacterias que matan más. Los accidentes de tránsito matan más que el coronavirus. La diabetes mata más que el coronavirus. Pero hoy estamos situados en una curva epidemiológica que nuestro principal enemigo hoy es el coronavirus y es un enemigo desconocido que lo estamos conociendo y los números están cambiando. Entonces la situación comparar con influenza, y te puedo decir, hoy en día en los Estados Unidos tenemos 16.000, 17.000 muertos por influenza, solo en los Estados Unidos este año. Entonces, yo no puedo hacer paralelismo en una enfermedad emergente que está evolucionando. Eso quizás después en el futuro podamos hacer ese análisis. Me estaban consultando también, nos estaban consultando aquí a nuestro departamento de producción lo que tiene que ver con las comorbilidades o las enfermedades de base que pueden colaborar a agravar el cuadro del paciente con coronavirus. Y usted, recuerdo, había traído una placa al respecto. Sí. Y entre ellos, no sé si estaban los enfermos pulmonares, sí, los fumadores, así mismo. No sé qué otros cuadros podemos hablar. Nosotros los que tienen enfermedades de base como hipertensión arterial, las enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades respiratorias crónicas como asma, EPOC, los alérgicos, los pacientes con neoplasia, son los pacientes que más se complican. Eso demostró el estudio. Y quiero sumar un dato no menos importante, que sumando estas patologías, las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, las enfermedades pulmonares crónicas, forman parte de un grupo que nosotros le llamamos enfermedades no transmisibles. Las enfermedades no transmisibles van asociadas a un evento o a una situación que nosotros estamos olvidando, la obesidad. La obesidad también es un criterio muy importante a tener en cuenta, que generalmente el paciente que es hipertenso, diabético y tiene esta enfermedad no transmisible, cierra el círculo con la obesidad. Entonces, esos son los grupos de riesgo vulnerables que pueden complicarse con este tipo de patología porque el cuerpo entra en un estrés al estar enfermo y esas patologías se descompensan automáticamente.
Doctor, volviendo a la pregunta anterior, dice, no podemos decir ahora todavía que quizás el coronavirus chino es uno de los más agresivos de los últimos tiempos, el que digamos se está convirtiendo en una verdadera amenaza mundial. Todavía no podemos decir eso porque está en fase de investigación y de conocimiento. Lo que sí podemos decir es que la forma de diseminación de este virus es terriblemente rápida. Tiene una forma de diseminación muy rápida. Nosotros vemos el caso estamos hablando hoy con ustedes, el caso de Uruguay, que de 4 casos al día siguiente 29. Saltó a 29. Exponencial el tema de Brasil, que estaban hablando los compañeros hace rato, que es preocupante la situación política sanitaria del Brasil. ¿Por qué? Porque los casos se están disparando en Brasil y están comparando los datos estadísticos con Italia. La forma en que se está disparando Brasil es muy importante de tener en cuenta nosotros, porque tenemos que saber que nosotros estamos encajonados y si Brasil o Argentina tosen, nosotros nos enfermamos. Entonces, por la migración que hay por la frontera, por el análisis geográfico que tenemos, que no hay control, que a veces tenemos fronteras vulnerables, todo eso tenemos que analizar. Y la forma de que este virus se está esparciendo o se está dispersando en todo el mundo llama poderosamente la atención por su virulencia. Es el más rápido entonces, por lo menos el virus más rápido. Es lo que se ve a prima facie. Eso veremos con los estudios científicos cómo van demostrando. Y las vacunas, digamos, de aquí a 3 años podría ser. La vacuna en teoría vamos a tener a fin de año, están investigando ya también eso. Lo que sí, por suerte me toca el tema de vacuna. Es importante que la gente sepa que cuando en abril lleguen las vacunas del Ministerio de Salud para influenza, todos deben vacunarse, especialmente los grupos vulnerables que acabamos de decir, que son los niños, ancianos y los que tienen enfermedades de base, que son los cardiovasculares, los diabéticos, los hipertensos, los que tienen enfermedades respiratorias. Eso es muy importante. Cuando baje la vacuna debemos vacunarnos todos. El tema de la embarazada todavía no se ha comprobado la transmisión. Sí, en China creo que hubo una transmisión, 2 transmisiones de embarazadas al bebé de coronavirus. De detalle de embarazo también no olvidamos hablar. El tema del embarazo, sobre todo con la transmisión del virus, difícilmente va a ser transmitido vía fetal. Generalmente es por contacto, va cuando da de mamar, que tiene que guardar los recaudos correspondientes, de cubrirse, lavarse las manos y todo lo demás, ¿verdad? Muchísimas gracias, doctor Carlos Morínigo, por este tiempo bastante útil, lo que hemos aprendido con usted. Gracias. Bueno.